Bueno, buenos días a todos, gracias y paz. Qué bueno que estamos aquí. Siempre apenas comienza el lunes, esperando que llegue el domingo otra vez, para reunirnos. Qué bueno. Seguimos entonces adorando a Dios a través de la enseñanza y predicación de su palabra. Así que con ese mismo corazón con que entonamos el Evangelio, vamos a predicar también el Evangelio. Qué bueno que podemos cantar el Evangelio. Qué bueno que las canciones que entonamos hablen del Evangelio, hablen de las buenas noticias de salvación y lo que es Dios para nosotros, de las buenas nuevas de salvación y lo que Él ha hecho por nosotros hoy y por la eternidad. Es que no hay otra letra que se le compare al Evangelio. No hay otra canción que se le compare al Evangelio, ¿no? Pero también podemos predicar el Evangelio y debemos predicar el Evangelio. Así que vamos a Éxodo, capítulo 5. Éxodo, capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo, aunque no voy a explicar los versículos del 22 al 20, el 22 y 23. Hoy vamos a explicar hasta el versículo 21, Éxodo capítulo 5, del 1 al 21, pero vamos a leerlo todo ahora mismo, todo el capítulo. ¿Me siguen ahí en sus Biblias? Después, recuerden que Moisés ya había llegado de Egipto, estaba ahí contento, alegre con su familia, con Aarón, había hecho las señales, ellos creyeron, habían pasado 40 años, ellos creyeron, se alegraron, el pueblo creyó y el pueblo terminó adorando a Dios. Así estaba. Entonces, en el versículo 1, capítulo 5, dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo: ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán que de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo porque son perezosos. Por eso claman y dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron: así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo.
Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo: acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja. Y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón, dijeron: ¿por qué trata usted a sus siervos? Así a sus siervos. No se da paja a sus siervos, sin embargo siguen diciéndonos: hagan ladrillos, y además sus siervos son azotados por culpa, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó: son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues vayan y trabajen. Pero no se les dará pajas. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron: no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron: mire, el Señor sobre ustedes, así los juzgue, pues nos has hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Faraón y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. El título de la predicación de hoy es: en serios problemas. En serios problemas. No sé si siguen en las redes sociales a CNN, pero la semana pasada, con respecto a las vacunas, publicaron un estudio de una compañía llamada Nature Scientific, y en este estudio se indicó que la vacunación no es suficiente para detener la propagación de variantes del COVID-19. La vacuna no es suficiente según ese estudio. Me puse a leer los comentarios, había muchos comentarios, pero lo más sobresalientes decían, por ejemplo, uno dijo: todo esfuerzo es en vano, entonces da igual vacunarse o no, estamos enfrentando la extinción humana. Otro dijo: nunca vamos a superar esto. Y algunos más decían algo parecido. El año pasado, a finales del año pasado, bueno, a mediados y a finales del año pasado, también salieron muchos artículos con respecto a la condición trágica del mundo con respecto al COVID-19. Un artículo también publicado por CNN, estaba investigando, buscando, y el director del Citibank, Ricardo Deci, dijo estas palabras: se cree que esta será la peor crisis de la historia. También, no sé si leyeron también lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas. Él dijo: enfrentamos la mayor recesión en 8 décadas, crece la pobreza extrema, se acerca la amenaza de hambre. A mediados del año pasado, todos los que estamos aquí, nos dimos cuenta que los efectos mortales de este virus eran más serios de lo que pensábamos. ¿No es así? Y aún la crisis continúa hoy. Todavía hay confinamiento en diferentes países y en Panamá también. Otro artículo también, publicado este artículo por la BBC, de una periodista llamada Cecilia Barría, a mediados del año pasado, en una oración de ese artículo, ella dice así: América Latina está en serios problemas. América Latina está en serios problemas. Ahora, según la Biblia,
Sí, el ser humano está en serios problemas, pero no por el COVID-19, sino por que está bajo el poder del maligno, en esclavitud del pecado. Por eso el ser humano está en serios problemas. Y no hay condición más trágica que esta. Eso sí es estar en serios problemas. Y esta es la verdad que nos recuerda esta porción. Aquí Éxodo del 1 al 21. Al final de esta porción, ustedes recordarán que se leyó que los israelitas expresan: estamos en dificultades. Estamos en serios problemas. Ellos están bajo el poder de Faraón, que ha demostrado todo su furor contra ellos, sometiéndolos a la esclavitud máxima. Así que hoy quiero hacer énfasis en la condición del ser humano sin Cristo. Quiero que reflexionemos sobre el problema más grande que tiene el ser humano. ¿Cuál es la condición del ser humano sin Cristo? Y creo que lo vamos así. La esclavitud al pecado, versículos del 1 al 5. La condición del ser humano es de mucha aflicción también. Y la última parte, la última verdad, la condición del ser humano es que va hacia la muerte eterna. En Éxodo 5:1 dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta. Esa palabra Señor, ustedes recordarán que es la palabra que se traduce al español como Señor, pero es la palabra yo soy, que ya se vio en el capítulo 3. Dios le envía este mensaje, como ya hemos visto, a Faraón por medio de Moisés, al gobernante más poderoso de ese entonces. Dios le envía un mensaje, Dios le envía una orden. Y Dios, ningún gobernante, ningún poderoso en la tierra está eximido o exento de cumplir las órdenes de Dios o los mandamientos de Dios. Ninguno. Dios no tiene ningún inconveniente en este caso de exigirle a Faraón, el más poderoso de la tierra, que cumpla su voluntad. Y Dios no tiene ningún inconveniente de exigirle a ningún gobernante del mundo que deben cumplir su voluntad. No para medir fuerzas, para ver quién gana, si Dios o los gobernantes, no, sino porque Él es quien manda. Él es quien manda. Y el mensaje era: deja ir a mi pueblo, déjalos libres, déjalos libres. Y como ustedes saben, déjalos libres porque está implicando que ellos eran esclavos de Faraón. Ellos estaban bajo el gobierno de Faraón. Ellos eran sus esclavos. Ellos le pertenecían a Faraón. Faraón podía hacer con ellos lo que le daba la gana. Eran esclavos de Faraón. No eran libres. Ellos no podían salirse de Egipto y ya, así, no. Ellos le pertenecían a Faraón. Es más, recuerden que habían pasado más de 4 generaciones, más de 400 años, así que estamos seguros que todos los que en ese momento eran parte del pueblo de Israel habían nacido siendo esclavos. Pero esta porción de la Biblia no está aquí solo para contarnos una historia triste de Israel. Pobrecitos, eran esclavos. No. La Biblia nos enseña que la palabra esclavo está íntimamente relacionada con el estado del ser humano, con la condición humana. Recuerden que en una ocasión Jesús dijo en Juan 8:34, el que comete pecado, el que practica el pecado, es esclavo del pecado. ¿Tú practicas el pecado? Eres esclavo
del pecado. Todo ser humano nace con la naturaleza pecadora. Así que la historia de Israel en esclavitud nos recuerda, está allí para recordarnos la historia de la condición trágica de toda la humanidad, su esclavitud al pecado. La historia de la condición humana, de acuerdo a la Biblia, no es que el ser humano tiene libertad. No es que el ser humano es libre. Lo que la Biblia enseña en cuanto a la condición humana es que todo ser humano, cuando nace, es esclavo del pecado. Es esclavo, no libre. No libre. No tiene libertad. Esa libertad que se presume que yo soy libre y yo hago lo que quiero, no. Por lo menos la Biblia no enseña eso. No enseña que esa es la condición del ser humano. Es esclavo del pecado. La única manera, según la Biblia, de que una persona sea libre es si Jesús lo liberta. Si no es así, entonces la condición es de esclavitud, no de libertad. Déjalos ir. Déjalos ir. ¿Cuál es el propósito? Para celebrar una fiesta en el desierto, continúa diciendo Faraón. Celebrar fiesta en el desierto. Fíjense, de esclavitud a celebrar una fiesta. De esclavitud a celebrar una fiesta. De la aflicción, de la esclavitud a celebrar una fiesta. Dos contextos que contrastan. Esclavitud, aflicción, celebración, fiesta. El plan que Dios trazó para liberar a su pueblo es el que va de la esclavitud a la celebración de una fiesta. Dentro de un minuto vamos a ver a qué se refiere con esta fiesta. ¿Esa fiesta a qué se refiere? Alguien dijo, es mejor una fiesta con Dios en el desierto que ser esclavo en una ciudad próspera. ¿Saben? Muchas personas dicen que la religión es aburrida. No, eso es aburrido. Prefieren la diversión que ellos hacen a la religión. No han entendido que la verdadera religión se fundamenta en la celebración de una fiesta. No han entendido eso. Una fiesta que el mismo Dios ha organizado. ¿De verdad crees que el ser humano, que el ser humano puede organizar fiestas más significativas que Dios y su perfecta sabiduría? ¿En verdad crees eso? Pero Faraón, versículo 2, dice, respondió, ¿quién es el Señor? Para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. No sé quién es ese Señor y no lo voy a dejar ir. La falta de conocimiento del Faraón fue declarada como en un tono de desafío. Podemos ver eso al leer estas palabras. El Faraón prácticamente se hizo él mismo Dios al negar al verdadero Dios. Y este es el resultado del ateísmo, ¿no? Pero debemos recordar que no apagamos el sol cerrando los ojos. Ahora, el Faraón tenía razón. El Faraón tenía razón, era consecuente a su estado. Alguien que no conoce a Dios no tiene ningún deseo alguno de obedecer a Dios. Alguien que no conoce a Dios no tiene ningún deseo, no tiene deseo alguno de obedecerlo. Si tú no tienes ningún deseo, si tú no quieres obedecer a Dios, es porque no conoces a Dios. Alguien dijo, los hombres se imaginan que porque no conocen al Señor, el Señor no los conoce a ellos.
Basta con que Dios te conozca y ten por seguro que es así para ser responsable de tus actos delante de Él. Así que decir, no conozco al Señor, no te salvará, así como no salvó a Faraón del juicio de Dios. No te salvará. No dejaré ir a Israel, dice Faraón. No conozco a ese Señor y no lo voy a dejar ir, ¿no? Ellos están bajo el dominio de Faraón. El Faraón es su señor. Todo esclavo tiene un señor. ¿No es así? Y si el ser humano, como hemos visto, es esclavo, tiene un señor. ¿Quién es? Satanás. Es su señor, por supuesto. Nadie está huérfano en este mundo. Nadie. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo, o sirves a Dios, o sirves al diablo. No hay un punto neutro, no hay un punto en el medio. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. O sirves a Dios, o sirves al diablo. Otra vez recordamos las palabras que Jesús dijo en Juan 8:44. Ustedes, hablándole a los judíos, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Jesús le dijo esto a esas personas, a las personas que no querían obedecerlo a Él. Así que si no quieres obedecer a Jesús, quieres obedecer a tu padre, el diablo. No hay otro a quien más obedecer. Quieres obedecer a tu padre, el diablo, a tu amo, a tu señor. Y no tienes... Y la verdad que no tienes por qué preocuparte, porque el diablo también dice que no te va a dejar ir. No te va a soltar. Satanás, así como Faraón está en contra de la voluntad de Dios, Satanás está ahí detrás, porque él es el que está en contra de la voluntad de Dios, contra el mensaje de salvación. El plan de Dios es salvar a los que Él escogió, a su pueblo, a través del Evangelio, la buena nueva de salvación. Pero ¿qué hace Satanás? ¿Qué hace él? Se opone. Intenta detener el plan de Dios. Intenta detener el Evangelio que el pueblo de Dios crea en este mensaje de salvación. Eso es lo que hace él, para que continúen bajo su poder. Por ejemplo, cuando Cristo vino, Satanás mostró su oposición, hizo intentos para detener el plan de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació? Intentó matarlo. Después, más adelante en el desierto, con las tentaciones, intentó detener el plan de Dios. Ese es su trabajo, detener el plan, por lo menos tratar de detener el plan de Dios. Nosotros, la iglesia que predica el Evangelio de salvación, el mensaje, también hemos experimentado cómo Satanás se opone a la extensión del reino de Dios hoy, usando los poderes terrenales, prohibiendo las reuniones de las iglesias de Cristo en otros países. Pero, aunque parezca que Faraón detiene el plan de Dios, recordemos que Dios es más poderoso que Faraón. Aunque nos parezca que Satanás detiene el plan de Dios, Dios es más poderoso que Satanás. Versículo 13, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Nos ha salido al encuentro, Él nos ha salido al encuentro. Es Él quien nos llama, es Él quien planeó la fiesta, es Él al que se le ocurrió esta cita. Él bajó de su trono y nos está esperando allá para comenzar la fiesta. Es Él. Y aquí está la razón de la celebración de la fiesta: para ofrecer sacrificios al Señor. Para ofrecer sacrificios al Señor. De esto consiste la celebración de la fiesta. Sacrificio de animales. ¿Para qué? ¿Para qué? Fiesta de sacrificio de animales en conmemoración a la libertad. Estos sacrificios de animales precisamente señalan o apuntaban al sacrificio del Hijo de Dios.
el cual es para libertarnos de la esclavitud, fue para libertarnos de la esclavitud del pecado, en la que nos sumió a Adán. Ellos iban a celebrar esa fiesta, ese sacrificio, esperando el sacrificio del Cordero de Dios. Nosotros hoy hacemos fiesta recordando el sacrificio del Cordero de Dios. Dice ahí, no sea que venga, dice Moisés y Aarón a Faraón, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. ¿Se dieron cuenta que es al revés? La gente piensa que, las personas piensan que lo opuesto a Dios es lo divertido. Lo opuesto a Dios es la celebración y la fiesta. Todo lo opuesto a Dios. Dios es la religión, la piedad, la devoción, todo eso es aburrido. Entonces, qué tristeza, ¿no? Qué aflicción. Pero aquí es lo contrario. Si no vamos a servir a Dios, si no vamos a celebrar fiesta a Dios, ¿saben qué nos espera? Tormento, la aflicción, tristeza, desolación. Pero el rey de Egipto le dijo otra vez, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen de sus labores. Versículo 5. El faraón no tomó ninguna importancia a lo que dijo Moisés, que Dios dijo, no le dio importancia a la orden de Dios. Pensó que Moisés y Aarón le estaban haciendo perder el tiempo. Por favor, Moisés, ¿en serio? Para esto querían hablar conmigo. Esto es lo importante. Esto, Moisés. Vuelvan a sus labores. Vuelvan a trabajar. Y cuando dice el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores, lo que está diciendo es que el trabajo no se ha incrementado en proporción al incremento de la gente. Mejor vayan a trabajar. Miren a cuánta gente están distrayendo con sus palabras. Vuelvan a sus labores. Se refiere a los trabajos a los que se les obligaba por ser esclavo, a sus labores. Entonces, por lo que dice el versículo siguiente, de que el faraón dio la orden a los capataces, entendemos entonces que ahora Moisés y Aarón han salido de la presencia del faraón sin nada más que hacer. Nada más que hacer. Salieron sin nada más. Nada más. ¿Qué más podían hacer ellos? ¿Qué más? Más nada. Recuerden que ellos recibieron la instrucción de Dios de hacer exactamente eso, solamente dar el mensaje y nada más. Nada más. El poder del faraón para mantener esclavos al pueblo de Israel es mucho más que cualquier intento de ayuda humana. Así como estaba el pueblo de Israel bajo el poder del faraón, esclavos de él, todo, otra vez, 1 Juan 5:19, todo ser humano está bajo el poder de Satanás. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cuando dice mundo se refiere a las personas. Así que no es el COVID-19 el que ha metido en serios problemas al ser humano. No. Eso no es nada. Nada. El COVID-19 es nada. Nada. Es su incapacidad de salir del poder del maligno. El ser humano está en serios problemas porque está bajo el poder del maligno y nada puede hacer para librarse de él. Nada. Si no eres de los que celebra el gran sacrificio del Cordero de Dios, eres de los que aún está bajo el dominio de Satanás. Estás en serios problemas. Pero también, versículo 6 al 14, la condición del ser humano es que tiene mucha aflicción, mucha aflicción. Aquel mismo día, versículo de 6 al 9,
que el mismo día el faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo. Dice que aquel mismo día el faraón no perdió el tiempo, emitió su orden de inmediato. No perdió el tiempo, de inmediato. Si fuéramos tan rápido para hacer la voluntad de Dios como lo somos para no hacerla. Como dijo alguien, sería bueno que los hijos de luz fueran tan enérgicos en todas las ocasiones como los hijos de las tinieblas. Así que el faraón es la muestra de que todo aquel que no conoce a Dios para nada le da valor a la voluntad de Dios. Si conocieras a Dios, la voluntad de Dios fuera lo más valioso para ti. Si lo conocieras. ¿Eres como el faraón? ¿Eres como el faraón? ¿Tienes la misma actitud hacia Dios? ¿Dedicas tiempo para la devoción a Dios? ¿Dedicas tiempo para la devoción a Dios? ¿Para la piedad? No, pero es que eso es perder el tiempo. Hay cosas más importantes que hacer. Como trabajar para sobrevivir. Yo no puedo ir los domingos a la iglesia porque los domingos lavo la ropa. Es que los domingos lo dedico a limpiar la casa, así que no tengo tiempo. Los domingos es mi día de descanso. Trabajo de lunes a sábado, así que tengo que descansar. No puedo ir, no tengo tiempo para dedicarle a la devoción a Dios. En la eternidad, todos sabemos, ¿no? Que en la eternidad no las pasaremos sirviendo a Dios. Y si no puedes servir a Dios aquí, allá no lo vas a hacer. Si aquí rehuiste el servicio a Dios, distanciándote lo más que pudiste, entonces en la eternidad y por la eternidad tendrás la distancia más distante de Dios, la muerte eterna. ¿Qué es lo opuesto a una vida de servicio a Dios? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo opuesto? ¿Qué era lo opuesto del pueblo de Israel ir a servir a Dios? Servir al faraón. ¿Qué es lo opuesto de una vida de servicio a Dios? Servir a Satanás, al diablo. Satanás quiere que pensemos que el mejor tiempo invertido es cuando nos dedicamos a más nada que a trabajar para sobrevivir. Trabajar para sobrevivir, el mejor tiempo invertido. Dedicar tiempo para servir a Dios, tiempo perdido. Ahora, recuerden que el faraón tenía su religión. No es que no tenía religión. Él tenía su religión. Pero una religión que se acomodaba y estaba subordinada a sus intereses personales. Jesús dijo en una ocasión, ustedes recordarán, preguntó Jesús, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Recárguese el trabajo, dijo Faraón ayer en el versículo 9. Recárguese el trabajo para todo aquel. Tenemos que tomar esto en cuenta. Esto es una verdad, una gran verdad. Para todo aquel que quiera servir al Señor, debe estar preparado para no ser atrapado por las tentaciones de Satanás que aparecerán. Cuando alguien se dispone a servir al Señor, Satanás va a aparecer con sus tentaciones para ilusionarlo con algo supuestamente mejor que la devoción a Dios.
Así que debemos estar preparados para eso. Para que estén ocupados, dice. Faraón creía que si tenían tiempo para organizar y celebrar una fiesta, entonces es porque tenían mucho tiempo de vagancia. Eso es lo que él creía. Pero servir a Dios no es perder el tiempo. Nada más puede ser tan provechoso como servir a Dios. Nada más. ¿A qué otra cosa que le dedicas tiempo tendrá como resultado el disfrute de la vida eterna? ¿A qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿A qué cosa que le dedicas tiempo tendrá como resultado el disfrute de la vida eterna? Solamente a una. Servir a Dios. Ninguna otra cosa. Versículo 10 en adelante, entonces dice, salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron, así dice Faraón, no les daré paja, vayan, versículo 11, ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo, versículo 12, entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Le aumentaron el trabajo y el trabajo aumentado era bastante difícil para ellos porque no podían encontrar paja. No podían encontrar paja. Así que tuvieron que tomar rastrojos, o sea, hierba seca. ¿Cuál era el propósito entonces? Simplemente ocuparlos para que no tuvieran tiempo para pensar en las cosas de la religión, en la devoción, en la piedad. Ese era el propósito. Más trabajo sin sentido. El faraón quería que trabajaran para ellos, para él solamente, para su propósito, para nadie más. ¿Y cuál era el propósito? Otra vez, simplemente dar más sufrimiento, más aflicción. Más nada. Más sufrimiento, más aflicción. Los capataces, versículos 13 y 14, los apremiaban diciendo, acaben su tarea diaria, como cuando tenían paja, y los azotaban, dice, a los jefes de los israelitas. Los azotaban. ¿Por qué no han terminado ni ayer ni hoy? Los azotaban. Así como Faraón azotaba a los israelitas para que trabajaran más. Así como Faraón azotaba a los israelitas para que trabajaran más. Los que trabajan más porque creen que es mejor que la devoción a Dios, reciben más aflicción que satisfacción. El trabajo, sabemos que el trabajo no es malo, lo sabemos. Alguien puede decir, pero sí hay satisfacción cuando se trabaja. Sí hay, claro que hay satisfacción cuando se trabaja. Es que el trabajo no es malo. El trabajo nos perjudica. Debemos trabajar. Dios nos manda a trabajar y trabajar para su gloria. Pero el trabajo nos perjudica cuando es nuestra prioridad y no Dios. Cuando el trabajo es nuestra prioridad, no resulta en satisfacción, sino en más sufrimiento y más aflicción. Cuando el trabajar para sobrevivir es nuestra única prioridad, más trabajamos y más insatisfechos estamos. Mientras más tiene el ser humano, el vacío en él se hace más grande. Mientras más trabaja el ser humano sin tomar en cuenta a Dios, menos contento está. Dice Eclesiastés 12:11. El rey Salomón dice, consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado. Y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Él está hablando de alguien que su prioridad es únicamente el trabajo, sin tomar a Dios en cuenta. Correr tras el viento sin provecho. Esto de correr tras el viento se refiere a eso, a un cansancio sin propósito alguno, a un sacrificio sin propósito alguno.
Santiago 1:11 también dice, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de sus empresas, en medio de sus labores, de sus trabajos. Matthew Henry dice, la riqueza mundana es cosa que se agota. Y no solamente la riqueza humana, también el hombre que se dedica a eso, se agota. Sin propósito alguno. Y esa es la tercera verdad en esta porción. Qué triste condición. Más aflicción, más aflicción, más aflicción. Versículos del 15 a 21, no solamente hay más aflicción, sino que también la condición del ser humano es que va hacia la muerte. Muerte eterna. Versículos 15 y 16, fíjense. Ellos fueron a Faraón a pedirle ayuda a Faraón. Es como, precisamente, es como si usted fuera a Satanás a pedirle ayuda a Satanás. Sí, Satanás lo va a ayudar. Sí. ¿No? Ellos pensaban que podían hacer cambiar la decisión del faraón. Pensaban que podían cambiar el corazón del faraón hacia ellos. Ellos preguntan, ¿por qué trata así a sus siervos, o sea, a sus esclavos? La respuesta a la pregunta de por qué trata así a sus esclavos es porque son sus esclavos, por eso. Él hace con sus esclavos lo que le da la gana. Cuando se es esclavo no se puede reclamar. Al ser esclavo de Faraón, lo que se espera es que la esclavitud conduzca a más sufrimiento, más sufrimiento, más sufrimiento hasta la muerte. Faraón es un tirano. No se apiada de nadie, no tiene misericordia de nadie, no considera a nadie, a sus esclavos, no lo considera. Él no da felicidad, da más aflicción. Ellos no podían aspirar a que el faraón les diera una mejor calidad de vida. No. Las personas buscan tener una mejor calidad de vida con referente a todo lo material, ¿no? Y creen que teniendo muchas cosas, eso le dará el amor, eso le dará la felicidad, eso le dará la paz. Pero trabajan y no encuentran el amor, no encuentran la felicidad, no encuentran la paz. Y siguen buscando más y más y más y más y más. Y no encuentran y no encontrarán. Las personas buscan, quieren. Las personas que son esclavas del pecado no pueden nunca llenar su vacío y viven insatisfechas. Claro, van a fiestas y se divierten, ¿no? Como ahora en el confinamiento, ¿no? Que han habido fiestas clandestinas por todos lados, por todo el mundo, ricos y pobres. No pueden vivir sin esos vicios. Esa es su felicidad. Esa es su felicidad. Quieren, buscan y reclaman una mejor felicidad, pero Satanás no quiere darles una mejor felicidad, ni puede hacerlo tampoco, ni tampoco la condición que ellos tienen, la condición de esclavo, incapacitado para seguir tus propios deseos, no te va a dejar, te impide aspirar a una verdadera felicidad, a la verdadera felicidad. Buscan, quieren y reclaman un mejor amor, pero Satanás no puede darte un mejor amor, ni quiere darte amor, y tu condición te impide experimentar un mejor amor, el amor de Dios.
Ellos buscan, quieren, reclaman, pero no pueden aspirar a la provisión divina. No pueden. No pueden. El Señor a quien sirven, el que ellos niegan que sirven, no puede darle, no quiere ofrecer ninguna consideración. Por eso dice el faraón, versículos 17 y 18, son perezosos, muy perezosos, pero por eso dicen, déjenlos ir y ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. El faraón no cambió de opinión, no le interesó su queja, afirmó su decisión. ¿Sabes? Al estar bajo el poder del pecado, no puedes ver lo maravilloso de la consagración a Dios. No puedes verlo. Si no puedes verlo, estás ciego. No con cualquier ceguera, sino con la ceguera más trágica. No puedes ver qué tan valioso es servir a Dios. No lo puedes ver. No te das cuenta qué tan valioso es servir a Dios. No lo puedes ver. Entonces estás con la ceguera más trágica. Esa es la condición, la ceguera que te va a llevar a la muerte eterna, ¿no? Entonces, versículo 19, los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando le dijeron no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Dice que ellos se dieron cuenta. Dice que ellos se dieron cuenta que estaban en dificultades. ¿Y tú? ¿Te has dado cuenta que estás en problemas? Porque por un lado eso es bueno, que te des cuenta que estás en problemas. Hay una luz de esperanza. Dios te está hablando, pero si no te has dado cuenta que no estás en problemas, si no te has dado cuenta que no estás en problemas, entonces, si no te has dado cuenta que estás en problemas, estás en serios problemas. ¿No? El pueblo de Israel era esclavo y sufriría las consecuencias mortales de su condición. Los esclavos a su naturaleza pecaminosa y sus deseos, entonces sufrirán las consecuencias mortales de su condición también. Al salir de la presencia del faraón, se encontraron con Moisés, versículo 20, y Aarón, que lo estaban esperando, y le dijeron, mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos mate. La condena a la muerte para ellos era inminente, de la esclavitud. ¿Qué sigue después de la esclavitud? ¿Qué sigue? La muerte. Eso es lo que sigue. Ese es el paso siguiente. La muerte eterna. Ese es el camino trazado de todo aquel que no ha sido libertado de la esclavitud de sus pecados por Cristo. De la esclavitud a la muerte. No hay otra cosa. No hay otra dirección. Eso es lo que sigue. No servir a Dios es servir a Satanás. Y si estás sirviendo a Satanás, entonces tu fin será la muerte. Otra vez, la palabra de Jesús en Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer la sucesión de su padre. Él fue asesino desde el principio. Asesino. Asesino de hombres. De seres humanos. Cuando se refiere a asesino, se refiere, cuando Jesús dice del principio, se refiere, ustedes recordarán, ¿no?, a la caída de Adán. Cuando Dios le dijo a Adán, si haces esto, morirás. Satanás vino, tentó a Adán y Adán murió. Y toda su descendencia con él también. Él ha sido asesino desde el principio, entonces, es llamado así. Ha sido asesino en todas las épocas y sigue siendo asesino.
de los hombres, de los que están bajo su gobierno. Alguien dijo: la corona prometida por el diablo se convierte en atadura. El honor prometido por el diablo se convierte en vergüenza. El consuelo prometido por el diablo se convierte en desolación. Y el cielo prometido por el diablo se convierte en infierno. O sea, la muerte eterna. Esta es la más trágica de las circunstancias en la que está un ser humano. La paga del pecado es muerte. A eso conduce. Esto sí es estar en problemas. Solo un Salvador más poderoso que el diablo puede librarte de ese problema. Es por eso que en versículos 22 y 23 Moisés va a Dios. ¿Se acuerdan? Va a Dios. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: oh Señor. Oh Señor. Y eso es lo que debes hacer tú también, si estás en esa condición. Ve a Dios y clama a Él como Moisés: oh Señor. Oh Señor, sálvame. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos en esa condición, Señor, viviendo para nuestros placeres, viviendo para nuestros deseos solamente, sin tomar en cuenta tu voluntad. Sirviendo a Satanás, sirviéndonos nosotros mismos, Señor. Gracias. Señor, pero te pedimos, oramos, Señor, para que tú también puedas librar a otros de esa condición trágica. Mira, Señor, a nuestros conocidos, amigos, familiares, papás, mamá, tío, tía, primos, hermanos, hijos que están en esa condición. Señor, líbralos de ese poder. Líbralos de la esclavitud, Señor. Solo tú puedes salvarlos. En ti está nuestra esperanza, Señor. Amén.